Espacio Vital. Con 23 y estamos en Espacio Vital con el doctor Elmer Huerta. Él nos ayuda un poco con lo siguiente, porque es importante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, redefine lo que es una transmisión de una enfermedad a través del aire. Doctor, muy buen día. Buenos días, Joana, Carlos, buenos días, Doctor, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, mira, este es un tema sumamente interesante, lo traemos a discusión por varias razones. Una de ellas es que nuestros oyentes, el público general, entienda que la ciencia, los científicos, la disciplina de la ciencia, al ser una actividad humana, obviamente no está exenta de movimientos políticos, visiones diferentes de la realidad, etcétera, y este es un ejemplo de eso. Y lo otro es que la ciencia no es una disciplina estática, permanente, constante, sino que es una disciplina dinámica que va cambiando. Pero es en ese cambio, en esa aceptación de los cambios, en que ya entran, como dije, las visiones que tenemos los seres humanos de diferentes maneras de ver la realidad, grupos que ven ciertos aspectos políticos, etcétera, etcétera. Ya allí se mezcla todo esto. A ver, vayamos al punto. Y quizá para entender esto, Carlos, Joana, en la Edad Media, estamos hablando de los 1300, 1400, cuando no se sabían que eran virus, bacterias, obviamente nada de esto. Los científicos de esa época, los médicos de esa época, lo que decían era que habían enfermedades que se transmitían por el aire, por el aire. Es más, le dieron un nombre a ese aire malo. Le llamaban las miasmas. Entonces, las miasmas eran, en ese entendimiento de la Edad Media, aires impuros, aires que contenían algo y que enfermaban a la gente. Por eso es que en las grandes pestes, no sé si han visto estos dibujos de esos médicos que se ponían un hábito grande y una máscara con un pico de ave, eso ellos suponían que ese pico largo iba a limpiar el aire. Una especie de filtro. De las miasmas. Muy bien. Eso permaneció más o menos hasta fines de los 1800, época en que ya se descubrieron bacterias, se descubrió el microscopio, los virus empezaron a conocerse a principios del siglo pasado, y esta teoría de las miasmas, obviamente, de enfermedades que se transmiten por el aire, empezó a caer en desuso. ¿Por qué? Porque ya se conocían virus, bacterias y modos de transmisión. Y así fue como que desde esa época, desde el siglo pasado, se aceptó de que las enfermedades podían transmitirse por tres grandes grupos. Uno, por el contacto. O sea, si yo me acerco a ti, tú me puedes contagiar porque directamente me contagiaste una enfermedad. La otra era por gotitas. Si tú tosías o estornudabas cerca a mí, esas gotitas de moco de tu nariz podían llegar hasta mí y contagiarme. Y la otra era que ya esto apareció a fines del siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, la transmisión aérea, la tuberculosis, por ejemplo, en la que sí ya se aceptaba que podían haber microbios que estaban en el aire y que podían estar presentes en ese aire, incluso cuando la persona salía y quien entraba a esa habitación podía contagiarse. Hasta ahí, eso era lo que se tenía. Y aparece la pandemia. Cuando aparece la pandemia, y lo recordamos, y lo hemos discutido aquí en Espacio Vital en esa época, la Organización Mundial de la Salud decía que COVID-19 era una enfermedad de transmisión por contacto y por gotitas, siguiendo ese esquema que se tenía hasta esa época. Pero ya más o menos a mitad del año 2020, ya empezaron a salir estudios, y lo discutimos también aquí en Espacio Vital, por ejemplo, el caso del coro. El coro en el estado de Washington. Una persona infectada contagió al coro. Y eso fue bien descrito. Entonces allí se planteó la posibilidad de que COVID-19 podía ser transmitida por el aire. La OMS se negó a aceptar eso, hubo 1 año y medio de retraso en aceptar eso, y recién en noviembre del 2021 la OMS dijo, ok, señores, a ver, vamos a discutir esto. A ver, los que están a favor y en contra, que se sienten en una mesa, que elaboren un informe para que nos guíen cómo debe ser esto. Bueno, eso acaba de salir esta semana.
Esta semana se ha publicado el reporte de ese grupo de trabajo que empezó en noviembre del 21. ¿Y qué es lo que concluyen? Lo que concluyen es que hay realmente enfermedades que se transmiten a través del aire. Se llama transmisión aérea, le llaman. Esta es una enfermedad, por ejemplo, ahí está la gripe, ahí está la tuberculosis, ahí está el COVID-19, allí está el sarampión, que son enfermedades en las cuales pequeñas partículas de secreciones se quedan flotando en el aire por un tiempo, incluso cuando la persona salió de la habitación, y el que entra se puede contagiar. Este reporte va a traer serias consecuencias para muchísimos países, porque si ahora la OMS dice que hay un grupo de enfermedades que se transmiten por el aire, pues entonces los ministerios de salud, las organizaciones de salud, los sistemas de salud de los países van a tener que invertir muchísimo dinero en que cuando tengan un paciente con COVID, cuando tengan un paciente con sarampión, con tuberculosis, se hagan todas las actividades necesarias para impedir que ese aire salga. Entonces eso es carísimo. Le llaman flujos de aire laminar, le llaman aislamientos restrictivos. Entonces esto va a traer cola, pero lo que yo quería traer a la discusión era cómo cambia la ciencia, número uno, y número dos, que la ciencia no está exenta, obviamente, de los sabores políticos de los seres humanos. Doctor, usted habla de que estos virus permanecen en el aire durante un tiempo. Ha nombrado algunas enfermedades. ¿Se ha podido determinar, así, a grosso modo, el tiempo en el cual permanecen en el aire? Para COVID-19, por ejemplo, y esto ya lo hemos discutido en Espacio Vital, 2 a 3 horas. Ya, y en el caso de otras enfermedades. Tuberculosis probablemente es el mismo tiempo o más. Está el caso de un avión que salió de Hawái en 6 horas. Una persona tenía tuberculosis y contagió a medio avión. Ah, ya. Bueno, importantísimo. Además, cómo se redefine y cambia, efectivamente, nada es estático. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por la información. A las 5 de la tarde estamos pendientes también de sus temas en Espacio Vital. Son ya las 7:30. El tema de hoy, martes. Sí, hoy día vamos a hablar de un tema que está llegando al Perú y va a seguir llegando, es de la cirugía robótica. Es un tema muy interesante. ¿Qué es la cirugía robótica? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus ventajas? El sábado pasado hablamos con un cirujano sobre cómo antes para operarte la vesícula te hacían un tajo de lado a lado en el lado derecho. Tremendo. Ahora con unos tubitos se operan, al día siguiente estás caminando. Así que hoy día vamos a hablar sobre la cirugía robótica. Excelente. 5 de la tarde entonces, Espacio Vital también aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Que tenga un buen martes el doctor Elmer Huerta, que como siempre nos ayuda con todos los temas y las explicaciones en salud. Nos vamos a una pausa, venimos luego de nuestros titulares.